Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos también en el video de Call of Duty Mobile. Segundo video del día, pero este video es muy importante porque hoy ya ha salido por fin la etapa 2 de la COD Championship, o mejor conocida también como la COD Champs, la COD League versión COD Mobile o la World Championship 2021. Así que quédate en este pedazo de video, la discusión a muerte para aclarar todas tus dudas conforme al registro y todo como debes hacerlo bien para tu equipo. Y también no puede faltar mis queridos cracks, que recuerden que tenemos dos sorteos activos en el canal, pases de batalla y el Ghost legendario que está actualmente previo a los 50.000 suscriptores, que ya queda poco menos. Así que vamos a darle, que es lo más importante, cracks. Y como siempre, Goken Shop en la descripción de este video. Bueno, cracks, ya se puede registrar actualmente en la COD Chance. Para que no lo sepa, solo te deja la pestaña de multijugador en, obviamente, competitivo, partidas igualadas. Y en la parte de arriba tenemos lo que es la parte superior de la parte izquierda. Tenemos el campeonato mundial y vamos a estar observando que ya nos podemos registrar, mis queridos cracks. Sí, como lo están escuchando, ya nos podemos registrar, podemos crear nuestro equipo o unirnos a un equipo. A ver, para que cree el equipo es sencillo, solo tiene que crear el equipo, ponerle nombre y listo. Luego de crearle el nombre ya está perfecto, se confirma el equipo. Y lo importante, lo más importante es invitar gente con el ID de COD Mobile. Este ID de torneo es sencillo. Este ID te lo dan, bueno, a la gente que cuando va obviamente a la pestaña, o sea, vos si creaste el equipo no hay falla, pero si le quieres mandar tu código al que creó el equipo, es sencillo, te vas a la parte de partidas igualadas, vas a la misma pestaña de campeonato mundial, vas a la sucesión de unirse a equipo, copias lo que es el código que se va a encontrar en la parte superior y listo, eso sería todo. Le das a unirse a un equipo, luego mi ID del torneo es tal, le das a la pestañita que está a la derecha, automáticamente dice la página lo ha copiado, lo copia y ese código se pasa a tu compañero y tu compañero debe ponerlo en lo que es la pestaña donde dice mandar invitación. Luego de que mandas la invitación, le caerá un buzón a tu compañero de que están invitados. Tu compañero lo que debe hacer es volver a ir, obviamente, a lo que es la pestaña Campeonato Mundial, le pone unirse a equipo y le va a salir lo que es, obviamente, o sea, lo que están viendo y lo que están observando, lo que es unirse a un clan. Y van a estar viendo en la pestaña, claro está, de... Claro, si se quiere unir. Así que pueden tener muchas, ¿cómo les digo? Muchas invitaciones de clanes. Lo que más quieran y bueno, perfecto, les puede ir. Así es como funciona esto. Las recompensas son sencillas, la puntuación lo deja muy claro, lo típico, Asval y obviamente el Locus no puede faltar. A las 30 partidas se consigue completamente ya el Mercenario 5, te lo van a dar en el buzón sin problema alguno. Y pues lo están observando todo en pantalla, que lo hice con las cuentas de mis compañeros, que yo tengo todas sus cuentas. Y pues por eso que les traigo este video lo más rápido posible, para que visualicen cómo es que se hace todo esto, o sea, paso a paso, para que no tengan ningún problema. Ahora, vamos a hablar en detalle. Primero, tiene que haber un rango normal, o sea, me refiero, no puedes jugar un leyenda con un profesional 3. Un leyenda por lo menos tiene que jugar mínimo con un maestro 1. Un maestro 1 mínimo tiene que jugar con gente de profesional 2. Y así sucesivamente se van a ir cambiando los rangos. Máximo de rangos de diferencia, 5 rangos de diferencia. Por ejemplo, un leyenda no puede jugar con un profesional 1. No puede jugar con un profesional 4. Solo se puede jugar con un maestro 1. O sea, mínimo 5 rangos de diferencia entre los participantes. ¿Qué pasa si en dado caso, o sea, si... un leyenda lo invitas, no te va a dejar invitarlo, te va a decir el rango de clasificatoria de este jugador es muy alto más que el tuyo, o sea, no te va a dejar? ¿Qué pasa si la región no es la misma? Como me pasa a mí, lamentablemente, que por cierto, aprovechando, no sé si vaya a tener equipo, pero bueno, si hay gente de Norteamérica que tenga esta región, pues dejaré mi código y me pueden mandar un mensaje por Instagram o Discord. Si quieren que juegue con ellos, no hay problema, lo hago con gusto para sacar la skin cuando quieran, sin problema. Y pues me pueden mandar la solicitud, estaré dejando mi código de invitación de equipo para ver quién me quiere adoptar, porque lamentablemente no me sale Latinoamérica en mi región. Y pues este fue todo el carrera. A mis compañeros les sale Latinoamérica, pero al ser yo región Norteamérica no me va a dejar jugar el torneo con ellos, lamentablemente. Así que suele pasar. Así que si encuentro a alguien o me manda mensaje vía Instagram o Discord, más Instagram es más sencillo, pues todo está en la descripción como siempre, para que me envíe mensaje o algo, pues para decirme, mira esto, nosotros nuestro equipo Norteamérica, si querés metete y pues jugamos las partidas para que consigas la skin, básicamente, por si gustan, porque lamentablemente mi cuenta es Norteamérica, así sin más, entonces no voy a poder jugar con la región Latinoamérica. Y pues todos los detalles están actualmente en lo que es la pestaña de quienes pueden jugar con quién, tanto Norteamérica como Latinoamérica. Y parte de Europa, pues ya saben lo típico, o sea, Europa es Europa y ahí muere.
Y pues para el grado de invitación lo estarán observando. Solo necesitan el ID de cómo el que se encuentra en la parte superior cuando le das unirse equipo. Te manda la invitación, le llega al buzón al que invitaste, lo debe aceptar desde su misma pestaña y listo. Ya estará actualmente en lo que es tu equipo sin problema alguno. Por si tenían las dudas, están todas las dudas completadas con este video. Así es como se debe registrar completamente en lo que es la fase, o mejor conocida, la etapa 2 de la World Championship de Call of Duty Mobile, cracks. Bueno, está perfecto, está todo bien equilibrado. Traje este video lo más rápido posible, porque tuve que grabar y tuve que salirme a entrar de cuentas para ir metiendo uno a uno. Y pues básicamente solo es así. Es más sencillo todavía que la de la vez pasada, porque la vez pasada te pedía dos códigos. Uno era el UID y otro era el código que te ponía el torneo. Ahora solo es el código del torneo, más sencillo, más fácil. Solo se lo decías a tu brother, listo, te lo manda por buzón, te ha invitado y listo. Bueno, son cosas de la vida. Y pues a mí, pues lamentablemente me pasó la sal de que no puedo jugar con mis brothers de Latinoamérica, porque mi región está en NA. Tuve un fallo muy grande y lo voy a decir. Puse Estados Unidos, no sé por qué diablos puse Estados Unidos en mi registro, no puse mi país, que era Nicaragua obviamente, y lamentablemente por eso no me pone región Latinoamérica, pero no, lamentablemente uno que es de LATAM se me olvidó, puse Estados Unidos, fallo mío grandísimo, me puso región NA, y para los que pusieron en Estados Unidos también igual que yo, pues me gustaría de que me dieran su propuesta y que pues solo conseguir las 30 partidas. Soy leyenda, por cierto, así que por lo menos mínimo maestro me pueden invitar, porque profesional para abajo no puedes jugar con leyenda. Ya lo probé, incluso lo probé para este video y no se puede. Solo se pueden jugar obviamente lo que son los maestros con leyenda y maestros con profesionales. Maestro, profesional y leyenda, a menos que haga una combinación de por lo menos dos maestros, 3, si no estoy mal, 3 o 2, leyenda y profesionales 3 y 4, puede que el team te lo deje pasar, porque solo va a haber un leyenda. Igual el emparejamiento siempre va a ser contra leyendas, pero sí me doy a entender conforme a esto, cracks. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Lamentablemente, pues quería jugar con mis brothers, pero parece que no va a ser el caso, no voy a poder jugar, no creo que me deje jugar siendo yo de región NA y ellos región LATAM. Lamentablemente así me aparece a mí. Así que bueno, para los suscriptores que me quieren fichar para su equipo, para estas 30 partidas, podré jugarlas el fin de semana, si gustan, sin problema alguno. Cualquier cosa me pueden mandar mensaje vía Discord, vía Instagram, o pueden estar en mi Discord, mandarme un mensaje personal o taggearme en el chat general sin problemas. Y bueno, este es el motivo de cómo se puede registrar actualmente en la COD Champs 2021, etapa 2, para conseguir al Mercenario 5, Going Gold. No, mentira, no es Going Gold, ya quisiera. No, 2021 Champ. Así que vamos a darle que es lo más importante. Muchas gracias por todo, like, suscripción a muerte, se agradece, cracks. Nos vemos en el próximo video. Adiós.